Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Roald Dahl dijo: tengo pasión por enseñarle a los niños a convertirse en lectores, a que se sientan cómodos con un libro, no intimidados. Los libros no deberían intimidar, deberían ser divertidos, emocionantes y maravillosos. Además, convertirse en lector proporciona ventajas fantásticas. ¿Cómo convertirse en lector? ¿Cómo inculcar el amor a la lectura? ¿Cómo lograr que alguien, adulto o niño, hombre o mujer, tome un libro en sus manos y no solo encuentre placer y diversión, sino que también lo incite a pensar? Mire, déjeme decirle lo que decía Máximo Gorki. No dejen de leer libros, pero recuerden que un libro es solo un libro. Uno tiene que aprender a pensar por uno mismo. Gracias a ellos, a los libros, por supuesto. Dedicaremos entonces esta breve emisión a la lectura, un poco fuera de formato, si usted me lo permite, a los libros, a la lectura y a ciertos datos no del todo optimistas sobre el futuro del libro y la lectura en México. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Jorge Luis Borges decía que el libro era la única herramienta inventada por el hombre que no era extensión del cuerpo sino de la mente, así como usted lo oyó. En la conferencia que Borges dictó en el año de 1978 en la Universidad de Belgrano sobre el libro, se puede encontrar una explicación profunda y certera del poder de esta herramienta, esta que tengo aquí en las manos. Escuche usted. Cuando se habla de la Biblioteca de Alejandría, nos dice Borges, se dice que es la memoria de la humanidad. Eso es el libro y es algo más también, la imaginación. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el pasado y una serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber entre recordar sueños y recordar el pasado? Esa es la función que realiza el libro. Esta conferencia de la cual les hablo se puede encontrar en el libro Borges Oral y en ella una respuesta a la importancia del libro en la historia de la humanidad, un recorrido sobre la importancia de esta extensión de la memoria. No es casual que las más antiguas y duraderas religiones tuvieran un libro sagrado. Escuche usted bien, las más antiguas civilizaciones tuvieron un libro sagrado, mucho antes de que el libro se convirtiera en una herramienta de comunicación masiva. La Biblia, el Corán, la Torá. Escritos o no en el cielo, marcaron la historia de la humanidad por su poder de transmisión, el libro. La conferencia de Borges da en el clavo sobre la importancia de este aparato de papel, este que tengo aquí. La lectura del otro lado es lo único que puede despertar este objeto que tengo aquí. Vuelvo a tomar prestadas unas palabras de Borges, que son esas palabras acostadas en un libro, dice Borges, esas palabras acostadas aquí. ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas. Pero si lo leemos, ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez. Si leemos un libro antiguo es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido desde el día en que fue escrito y nosotros. Por eso conviene mantener el culto del libro. El libro puede estar lleno de ratas, podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo sagrado, algo divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar la sabiduría. Esto que acabo de decirles lo dijo Jorge Luis Borges. Después de la muerte de Borges aparecieron libros, muchos libros, y la verdad es que todos son disfrutables. Yo aquí traigo Borges Profesor, curso de literatura inglés en la Universidad de Buenos Aires, edición, investigación y notas de Martín Arias y Martín Hadis. Está publicado por MC. Borges Profesor.
Entro rápido en materia y le pido un poco de paciencia, pues voy a darle algunos números, unos porcentajes, no en ningún sentido difíciles de entender, pero que se salen un poco del formato de la otra aventura. Los resultados mexicanos de comprensión de lectura de la prueba PISA de la OCDE de 2015 dieron en su momento a conocer este desastre. Escúcheme usted, por favor. Los estudiantes mexicanos obtienen en promedio 423 puntos. Dicho rendimiento está por debajo del promedio de 493 puntos de la OCDE y sitúa a México en un nivel similar a Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago y Turquía. Los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de más de 70 puntos por debajo de Portugal y España y entre 15 y 35 puntos por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay. Pero se sitúan por encima de los estudiantes de Brasil, República Dominicana y Perú. Ahora le cuento. En promedio, cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE no alcanzan el nivel mínimo de competencia de lectura, por debajo del nivel 2, considerado como el nivel de competencia desde el cual los estudiantes comienzan a demostrar las habilidades lectoras que les permitirá participar efectivamente y productivamente en la sociedad moderna. Así como usted lo oye. En México, escuche usted bien, por favor, 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel 2 en lectura, lo cual es significativamente mayor o menor, si lo quiere usted ver, que el porcentaje de Chile, similar a los porcentajes de Colombia, Costa Rica y Uruguay, y menor que la proporción en Brasil y Perú. Es decir, andamos mal. La proporción de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el nivel mínimo de competencia en lectura no ha variado desde 2009. Ha habido un estancamiento. En los países de la OCDE, 8.3% de los estudiantes alcanzan niveles de competencia de excelencia en lectura, 8.3, muy poquitos. Esto quiere decir que son estudiantes que son competentes en los niveles 5 o 6. Le digo cuáles son estos niveles. Son los estudiantes capaces de localizar información en textos que no les son familiares, ya sea en forma o en contenido, demuestran una comprensión pormenorizada e infieren qué información es relevante para la tarea. También son capaces de evaluar críticamente dichos textos y construir hipótesis acerca de ellos, utilizando conocimientos especializados y acomodando conceptos que pueden ser contrarios a lo esperado. Aquí viene el dato. Solo el 0.3 de los estudiantes en México alcanzan dicho nivel de excelencia. 0.3, escuchó usted bien. Por debajo, desde luego, de los porcentajes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica. La proporción de estudiantes mexicanos que alcanzan niveles de competencia de excelencia no ha variado desde 2009. Ahora escuche usted estos números para, por desgracia, documentar su pesimismo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su medición realizada en febrero de el 2017, aquí va el dato, el 45% de los mexicanos lee por lo menos un libro al año, mientras que el 55% no lee nada. Más de la mitad de nuestra población no lee nada. Lo más preocupante es el nivel de comprensión, escuche usted. El 4% comprende muy poco. El 16%, la mitad. El 20% lo entiende todo y el 60% entiende casi todo. Estas cifras resultan alarmantes porque de las personas que leen, estas no son en su mayoría lectores comprometidos con el significado de lo que encuentran en los libros, referencias, reflejos, la condición humana, la cultura. Por si fuera poco, la misma encuesta del INEGI arroja que más del 40% de las personas no leen por falta de tiempo, el 27% porque no le interesa o no le gusta, el 16% por problemas de salud, el 12% porque prefiere hacer otras actividades y únicamente el 3% por falta de dinero.
Aquí viene un punto fundamental que tiene que ver con lo que hemos oído recientemente acerca de la lectura. No resulta difícil observar que en México la gente no lee porque los libros sean caros, eso es definitivo, sino porque no ha habido un esfuerzo real y contundente para incrementar la lectura en la vida cotidiana. México se encuentra por debajo del promedio de lectura de América Latina y durante mucho tiempo seguirá ahí. Grandes principios memorables. ¿Quién, si no Borges, podría describir el universo entero de las letras? Todo aquello que se escribió y se escribirá bajo los signos del infinito. Usted escuche el inicio de la Biblioteca de Babel y va a conocer y se va a acercar a los misterios que oculta la palabra escrita y su lectura. Borges, una y otra vez. Como los vagoneros de las letras, escuche usted a este gran escritor. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Bástame por el momento repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. De la mesa de novedades. Este libro absolutamente extraordinario, es un breve libro, salió hace ya algunos meses, pero es notable. Timothy Snyder, sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX, Galaxia Gutenberg. Hay que leerlo hoy en día, es un breve libro, lo lee usted en una tarde y media, digamos. Y es un libro que le dará mucho que pensar sobre la situación política actual en México y el mundo. Un hombre inteligente. Fue titular de la cátedra Osum de Historia en Yale, ni más ni menos, y es fellow permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. Se doctoró en Oxford y ha sido un investigador en las universidades de París, Viena, Varsovia y Harvard. De modo que estamos ante un muy serio scholar sobre la tiranía, Timothy Snyder. Y este libro que me encontré no es precisamente una novedad, aunque no es un libro viejo.
es Breve historia de mi vida, de Stephen Hawking. Usted lo conoce muy bien, es el gran científico, lo vimos años y años puesto en una silla de ruedas modernísima a la cual le soplaba. Él fue el hombre de los agujeros negros, fue el hombre que intentó meter en gusanos algún objeto para que viajara en el tiempo, un hombre extraordinario, un hombre realmente irrepetible. La mente maravillosa de Stephen Hawking ha deslumbrado al mundo entero revelando los misterios del universo. Ahora, por primera vez, el cosmólogo más brillante de nuestra era explora con una mirada reveladora su propia vida y evolución intelectual. Yo estoy leyendo ya este libro y le puedo asegurar que se puede leer, como decirle, como una novela, como un relato, como una historia, pero que es real. Y me acaba de llegar, ya supérenlo, del caricaturista Camacho, el sexenio de Peña en 100 caricaturas, no menos, como 250, dice Camacho. Este libro, además de ser el trabajo de crítica política de Camacho en el periódico Reforma, constituye, bueno, un acercamiento a todo lo que fue el sexenio de Peña, con una ventaja: hay que reír, hay que arrancarle una sonrisa a quien está viendo estos cartones. Se confunden y están en un error quienes creen que la caricatura debe ser combativa, seria, que tiene que ponernos a todos a pensar y a llorar. De ningún modo. Y Camacho lo ha entendido muy bien y ha publicado en Grijalbo este libro, que se acompaña además de textos, mire usted, de Alejandra Zapata, de Enrique Provencio, de Gastón García Marinosi, de Guadalupe Loaesa, de Guillermo Fadanelli, de Jorge Javier Romero, de José Woldenberg, de Luis Muñoz Oliveira, de René Delgado y de Roberto Samarripa. De modo que trae usted aquí un trabucón muy serio. Camacho, ya supérenlo. Oigan, ¿y dónde está el presidente Peña? De la mesa de novedades. Uno de los libros más elocuentes en cuanto al tema de la lectura, como una novela de Daniel Pennack, publicado por Anagrama. Se trata de una reflexión sobre el acto de leer y su importancia. Inicia con la situación en la que, aparentemente de manera repentina, un niño lector se convierte en un adolescente que no lee. La razón, en apariencia muy sencilla, es bastante compleja. Ya no le gusta leer porque ya no comparte sus impresiones, porque los padres pretenden que el hijo lea solo y se le impone la tarea como una obligación. Por otro lado, la escuela nunca ha tenido la vocación de hacer lectores, salvo por el profesor entusiasta y convincente. La escuela suele ser una fábrica de empleados para el mercado laboral. Lo que Pennack, que además es catedrático, descubre en este libro es que la ilusión por las historias no desaparece con el tiempo, sino que los adultos, padres y maestros hablan con tanta grandilocuencia de los libros que los ahuyentan y no son capaces de transmitir la pasión con verdadero convencimiento. Eso sí, Pennack propone los derechos del lector, que son: 1. El derecho a no leer. 2. El derecho a saltarnos las páginas. 3. El derecho a no terminar un libro. 4. El derecho a releer. 5. El derecho a leer cualquier cosa. 6. El derecho al bobarismo, leer para satisfacer nuestras sensaciones. 7. El derecho a leer en cualquier sitio. 8. El derecho a hojear. 9. El derecho a leer en voz alta. Y 10. El derecho a callarnos. Es un excelente libro para entender la importancia de la lectura y fomentarla. En Historias de Lectura, Trayectos de Vida y de Lectura, el autor Michel Peroni recopila relatos de vida de obreros jubilados y de presos que se han transformado en lectores. Todas y cada una de las circunstancias son distintas, aunque se parezcan. Este libro muestra que los recorridos para convertirse en lectores son tantos como seres humanos sobre la tierra. Además, demuestra que la lectura siempre es de ida y vuelta, sobre todo con nosotros mismos. El autor dice: los mismos ambientes, la familia, la escuela, la prisión, los mismos imperativos, vivir, forjarse una identidad, trabajar, distraerse, dormir, los mismos propósitos, comprender el mundo, criar hijos, comportarse bien con los demás, defenderse, suponen o impulsan la voluntad de leer o, por el contrario, la de no leer. Los placeres o displaceres del texto, los enriquecimientos o empobrecimientos que se sienten, las necesidades o vacíos que se experimentan, no obedecen únicamente a los lectores o a los escritos,
textos, sino al momento del encuentro, a la expectativa que se forma el lector en determinado momento de su vida. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. ¿Y usted, lector, cómo se aficionó a esta actividad? O bien, ¿cuándo perdió el gusto por la lectura y por qué motivos? Hagamos un poco de historia. El primer vocabulario castellano-mexicano, uno de los rastros más antiguos en el desarrollo de la lengua escrita en nuestro país, es el vocabulario castellano-mexicano de Fray Alonso de Medina. La obra de Medina, realizada en, imagine usted, 1555, fue una obra fundamental para el devenir político y cultural de la Nueva España. El vocabulario, uno de los primeros esfuerzos para confeccionar un diccionario realizado en América, fue un referente para la formación en las tareas evangelizadoras. Es innegable que la recuperación de la tradición oral en la lengua escrita tiene una base histórica en los estudios léxicos y gramaticales del vocabulario de Alonso de Medina. La relación entre la literatura y los proyectos políticos ha sido estrecha desde hace siglos. El uso de la lengua, la transmisión de la tradición y las formas de hablar han sido históricamente direccionadas por las decisiones de las cúpulas. Un proyecto sobre la lengua delimita territorios y las formas de entender los sucesos cotidianos de un lugar determinado. El periodo colonial en América es un lugar y es un gran lugar para reflexionar al respecto. Durante el periodo colonial, en la cultura y las letras, los personajes religiosos, como es el caso de Medina o Fray Bernardino de Sahagún, fueron determinantes en los procesos de la integración de las formas lingüísticas de los conquistadores y de los pueblos originarios. Hablamos de algo muy importante, parece un poco farragoso, pero no lo es. Hablamos del origen de lo que estamos hablando. Los diccionarios y las gramáticas de los religiosos encargados de dichas encomiendas fueron piezas clave en el proyecto político de la colonia. Fue a través de estos vocabularios que se fueron trazando paralelismos y diferencias entre las lenguas. Los diccionarios, vale la pena mencionarlo, además de una fuente de consulta, son una forma de generar límites en el uso de la lengua, por lo cual son un elemento clave en la conformación de la escritura, las formas literarias y el uso de las ideas. Así como es bien recordada la enorme aportación de Gutenberg, usted lo sabe, a la cultura occidental, hablamos de libros, hablamos de lectura, vale la pena hablar sobre el primer impresor de América, Juan Pablos. Este impresor que trabajó en la entonces Casa de las Campanas, conocida hoy como la Casa de la Primera Imprenta, ubicada en el centro histórico de la ciudad, fue el encargado de imprimir el vocabulario castellano-mexicano de Medina, la doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana de Fray Juan de Zumárraga y la relación del espantable terremoto, un registro sobre el sismo ocurrido en 1541 en la ciudad de Guatemala. Estos, entre varios otros, fueron los primeros libros impresos en América. Imagine usted eso. La llegada de Pablos a la Nueva España, así como el establecimiento de la primera imprenta, estuvo directamente relacionada con el trabajo de Fray Juan de Zumárraga, efectivamente, pues, como menciona el filólogo Manuel Galeote, fue Zumárraga quien se encargó de persuadir al Consejo de Indias sobre la importancia de establecer una imprenta. Para ello, Zumárraga acudió a Cronenberg, un destacado impresor de Sevilla, quien más tarde mandaría a su empleado Pablos a la Nueva España. Ahora, permítame usted dar un doble salto mortal y llegar al presente. ¿Qué ha pasado entonces? ¿En dónde estamos? Déjeme que le cuente. Después de los resultados del estudio de la OCDE, de los cuales ya hemos estado hablando sobre el uso de las tecnologías para mejorar el aprendizaje y la comprensión de lectura, donde se demostró que a mayor uso de las computadoras, peores resultados en el aprendizaje. Así como usted lo oye. Finalmente se presentan los resultados de un artículo en la revista Scientific American que resumió numerosas investigaciones cuyas conclusiones apuntan a lo siguiente. Se va usted a quedar muy probablemente frío. La lectura en las pantallas electrónicas disminuye la retención, entorpece la comprensión y limita la concentración del lector. ¿Qué le parece esto a usted?
Hemos hablado de números, porcentajes. La verdad, yo le cuento, siempre fui un poco refractario a los porcentajes de las encuestas, pero estas son interesantes. Y mire usted, traigo entre la muy grande bibliografía sobre el libro, la lectura, las bibliotecas, me he encontrado algunos libros interesantes. Para leerte mejor, de Felipe Garrido, Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores capaces de escribir, Paidós. Este libro, de lo más interesante, son ensayos fantásticos. Juan Gustavo Cobo Borda, el gran poeta colombiano y escritor. El olvidado arte de leer, Taurus. Este libro es fantástico. Para cada tiempo hay un libro. Fotografías de Alberto Alejandro y contextos de Alberto Manguel. Ítalo Calvino, el clásico de la literatura italiana. Los libros de los otros, Correspondencia, 1947-81, en Tusquets. Y esta antología breve que me acaba de llegar, aunque no es una novedad, es un libro de lo más interesante. Juan Domingo Argüelles, breve antología mexicana, impúdica, procaz, satírica y burlesca, publicada por Océano. Algunos libros sobre libros y un toque de poesía. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana por la que pasan las frases célebres, el viento de las frases célebres, gajes del oficio, aforismos, máximas. Escuche usted esta. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Desde luego, Miguel de Cervantes. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Haciendo un gran honor, si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no dude en enviármela.